Egunon, eta lehenik eta behin eskerrak ematea prentxaurreko honetara etortzeagatik. Gaur ezkerralde, mehatzalde eta ohartzaldeko eskualdeen ponentziarako gure ekarpenak aurkezten ditugu. Lehenik eta behin proposatzen duguna eskualde hauen garapena sustatzeko, orain arte egindako planen eta politika publikoen ikerketa eta diagnostiko bat egitea. Hamarkadak daramagu plan ezberdinekin, baina eskualde hauen egoera oso latza da. Egoera estrukturala bihurtu da eta hau ez da onargarria gure ustez. 45 neurri, bai estrukturalak, bai konkretuak proposatzen ditugu. Hain zuzen ere eta nagusiak azaltzeko industria sustapena, teknologia eta sektore ekologikoetan batez ere. Krisian dauden enpresak laguntzeko programa bereziak eta traktoreak diren enpresak, La Naval eta Arcelor adibidez, interbentzio publikoa behar dute, deslokalizazioak ekiditeko. Bigarrenez, tokiko ekonomiaren aldeko apustua. Hirugarrenez, eskualdeko herrien eta eraikuntzen errehabilitazioa, ongizaterako eta ongizatea bermatzeko eta enplegua sustatzeko, eta zaintza ekonomiaren aldeko apustu sakona. Como decía, en el día de hoy presentamos nuestras aportaciones a la ponencia de margen izquierda, zona minera y Oarsoaldea. 45 aportaciones, tanto estratégicas como concretas. Aportaciones que hemos recogido en asambleas en las comarcas citadas, fruto de esta ponencia, en reuniones con agentes sociales y sindicales, reuniones con las bases de nuestros partidos políticos que forman la coalición Elkarrekin Podemos y también una serie de reuniones que hemos mantenido con instituciones y con diversos alcaldes. Por tanto, en el día de hoy presentamos aportaciones con la mejor de las voluntades, pero también con una idea firme y clara de que no valen más parches para estas comarcas, que lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido y que no ha funcionado en general. Lo que ha pasado tiene responsables, sí, pero en el día de hoy toca hablar de las aportaciones que hacemos desde Elkarrekin Podemos. Es obvio, o parece obvio, que es necesario un diagnóstico independiente en el que se haga balance y se analicen todas las políticas públicas que se han puesto en marcha hasta ahora, en todos los ámbitos: desarrollo económico, industria, empleo, bienestar social, igualdad, etcétera. Este diagnóstico para nosotros es claro que de momento no se ha hecho y que es necesario porque algo no ha funcionado después de tantas décadas de planes que no han resuelto una situación estructural para la margen izquierda, zona minera y Oarsoaldea. Reclamamos que una de las conclusiones de esta ponencia debería ser una intervención decidida y coordinada por parte de todas las administraciones públicas que están o que son competentes en distintas materias: ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco, gobierno del Estado, etcétera. No podemos ir otra vez a políticas de parches y a políticas parceladas según la administración que tenga competencia. Desde Elkarrekin Podemos reclamamos, evidentemente, y además desde nuestra filosofía política de la intervención pública de la economía, la planificación de la misma y, por tanto, también a la hora de dirigir y de impulsar la economía desde lo público, priorizamos para Euskadi, pero concretamente para estas comarcas, 4 ejes muy concretos. El primero, el de la industria sostenible y de alto valor añadido. El segundo, una apuesta por la formación, la recualificación y las políticas de empleabilidad, sobre todo para parados y paradas de larga duración. El tercero, economía local y regeneración urbana y social. Y el cuarto, economía de los cuidados. En cuanto a la industria, y no es la primera vez que lo decimos, lo dijimos el otro día en la presentación del plan de industria del Gobierno, necesitamos una apuesta decidida por la industria de alto valor añadido, por la industria verde y sobre todo también, con la fuerte dependencia que tiene Euskadi de las energías fósiles, una apuesta decidida también desde el Gobierno vasco, aunque Tapia lo rechazó, de las fuentes de energías renovables. Podemos ser motor y generador de energía renovable y no lo estamos siendo. Necesitamos planes de acompañamiento a empresas en crisis. Los datos están encima de la mesa. Han fallado. No se ha acompañado a las empresas que han estado en crisis o que señalaban o que daban señales de alarma.
Reivindicamos una vez más la entrada en el capital público de empresas tractoras como puede ser La Naval y como puede ser Arcelor, ACB de Sestao. Necesitamos esa introducción de la economía pública dentro de estas empresas, primero porque es legal y lo autoriza la Unión Europea y segundo como una medida fuerte de compromiso con el empleo y de compromiso contra la deslocalización empresarial. Y por último, y una medida que puede parecer secundaria, sería la reorganización y los planes compartidos a la hora de hacer polígonos industriales. En Euskadi está regado de polígonos industriales prácticamente como setas, pero en muchos casos están vacíos. Y muchos de los polígonos industriales, por ejemplo, de la zona minera de margen izquierda, son buena muestra de ello. Por otra parte, y atendiendo a la realidad de paro estructural que viven estas comarcas, porque si bien es cierto que Euskadi tiene un paro en torno al 12%, por ejemplo, la localidad de Sestao tiene un paro del 20%, debemos apostar por planes efectivos estructurales de formación y de recualificación profesional, además de apostar por planes de empleo público garantizado en los sectores prioritarios como el de rehabilitación urbana. Tercero, las comarcas de las que hablamos necesitan de una urgente regeneración tanto urbana como social. Es verdad que las comarcas de las que estamos hablando, zona minera, margen izquierda y Oarsoaldea, necesitan una fuerte rehabilitación de las viviendas, un parque de vivienda muy anticuado, pero también esta rehabilitación y estas políticas públicas se tienen que hacer con criterios de renta. No puede ser que se subvencione a unas rentas igual que a otras. Necesitamos una política de accesibilidad urbana. Todo el mundo conoce qué tipo de barrios tenemos en estas comarcas y necesitamos mejorar eso para la calidad de vida y también como una fuente de generadora de empleo. Un desempojamiento de los servicios públicos. No puede ser que para prácticamente todos los trámites con la Administración, con el Gobierno vasco y con la Diputación, las ciudadanas que viven en estas comarcas se tengan que desplazar sí o sí a las capitales, a Bilbao y a Donosti. Priorizar en estas zonas programas de Lanbide, de formación, también las obras de educación y de sanidad, porque son comarcas especialmente castigadas y tenemos que hacer una discriminación positiva de las mismas. Y, por tanto, también un transporte accesible y sin brechas urbanas, que en estas comarcas, desgraciadamente, el ferrocarril en muchas ocasiones es una brecha infranqueable. Por último, y no menos importante, necesitamos hacer una apuesta decidida por la economía de los cuidados. Primero, como cambio estructural, poniendo en valor un sector que además de generar empleo, genera un bienestar necesario tanto a los mayores y a las mayores como también a la ciudadanía con necesidades, a la ciudadanía dependiente. Pero asimismo, y así lo explicamos en nuestras aportaciones a la ponencia, se podrían generar planes piloto de corresponsabilidad en materia de cuidados, tanto corresponsabilidad familiar con la participación de las empresas y de los agentes sociales. En definitiva, y voy acabando, para acabar con la desigualdad estructural que viven estas comarcas, sin olvidar que en zonas más desarrolladas de nuestra comunidad también hay desigualdad, necesitamos hacer una apuesta decidida, una apuesta por la discriminación positiva de estas comarcas, por la generación de políticas públicas de discriminación positiva en estas comarcas, porque esta desigualdad que en los grandes campañas publicitarias del gobierno vasco no se ve, es la gran lacra que tiene nuestra comunidad, la gran lacra que tiene Euskadi, y ya es hora, después de tantos años de políticas fallidas, de hacer políticas efectivas, de políticas con todas las administraciones públicas trabajando en el mismo sentido y políticas, en definitiva, que solucionen este problema estructural que tenemos.